Dejémonos de chorradas. El marketing clásico es bueno, incluso es deseable en las clínicas veterinarias, pero lo más importante de largo sigue siendo el momento mágico. El momento ese en el que estamos en contacto directo con el cliente y sobre todo la consulta veterinaria. Ser capaces de crear vinculación con el cliente y ser capaces de explicarle adecuadamente la situación en la que se encuentra, los tratamientos, de despejarle todas sus dudas y sobre todo de transferirle esa tranquilidad que necesita, siguen siendo las dos cartas ganadoras que nosotros tenemos. Y esas cartas las tenemos nosotros en el momento en que estamos directamente en contacto con él. Por eso le llamamos el momento mágico. Así que dejémonos de tantas cosas raras y pongámonos a trabajar en lo importante. De eso vamos a hablar en este vídeo. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes en una clínica veterinaria. Es lo que nosotros llamamos el momento mágico, es decir, el momento en el que nosotros estamos frente al cliente y cómo, pues una realidad, ¿no? El momento mágico es la parte más importante de nuestra relación con el cliente, o dicho de otra manera, dejémonos de chorradas y de complicarnos la vida con el tema del supermarketing y las supercosas tal, y entendamos que lo más importante es ese momento de control o de contacto con el cliente. Bien, ¿por dónde empezamos? Mirad, cada vez hay más acciones de marketing a realizar por una clínica veterinaria. Cada vez son más las cosas que tenemos que hacer. Cada vez más hay el último gran paso, el último gran tema, que si lo conseguimos vamos a atraer a los clientes y a fidelizarlos. Y ayer era Facebook o antes de ayer era Facebook y ayer era Instagram y hoy es TikTok. Y cada vez es uno diferente y la realidad es que todas estas modas, entre comillas, no digo yo que no sean importantes, que lo son, ¿vale? Pero la realidad es que lo que importa es el trato directo con el cliente, ¿vale? Mirad, hay un estudio que ya tiene su tiempo, que se ha hecho en clínicas veterinarias de Inglaterra y de España, en el cual en un montón de clínicas lo que se hace es estudiar el grado de satisfacción de los clientes con la clínica, con el servicio realizado por parte de la clínica. Se hacen un montón de clientes de varias clínicas, ¿vale? De un montón de clínicas. Y lo que hacen es dos cosas. Es por un lado estudiar el grado de satisfacción y por otro estudiar la importancia relativa que tiene para cada cliente los distintos factores de satisfacción. Pues que te atiendan bien, que el veterinario sepa el nombre de la mascota y el tuyo, que te expliquen bien las cosas, que no esperes mucho tiempo, que la clínica esté limpia, etcétera, etcétera, el precio, cómo es aparcar, todas estas cosas, ¿vale? Imaginaros si ponemos una lista de todo lo que pueda influir en la percepción de la calidad del cliente y lo que hacemos es que cada uno de ellos nos lo valoran, cada uno de ellos valora también la percepción y por un tema de correlaciones matemáticas, lo que son capaces es de estudiar la importancia relativa de cada factor en cada clínica y su grado de cumplimiento, ¿vale? Esto es, las correlaciones matemáticas era lo que se usaba en mejora genética para todo lo que era la mejora de las especies, no sé si os acordáis, del vacuno, del porcino, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Los que somos producciones y nos gustan las matemáticas es un tema muy chulo y muy bonito. A los otros recordar simplemente que se hacía y punto. Bien, ¿qué es lo importante de este estudio? Lo importante de este estudio es que han sido capaces de poder medir el grado de satisfacción para cada clínica de sus clientes, pero además de cada factor y la importancia que tiene cada factor, es decir, qué es más importante, qué es menos importante y concretamente esa clínica qué nota saca en ese factor, ¿vale? Y ahí hay varias cosas que salen muy, muy interesantes, principalmente tres, ¿vale? La primera cuestión es que lo más importante son todos los factores que tienen que ver con la relación directa con el cliente. Explicarle bien las cosas, ser amables, que el veterinario
le comunique, sea capaz de transmitirle que se preocupa por su mascota y por su situación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas para la gente, eso es lo que cuenta. Eso es lo que hace que después vayan a tener la percepción de que realmente quedan satisfechos o no quedan satisfechos. Fijaros, mucho más que el nivel técnico, mucho más que el tipo de aparatito que tengan dentro, incluso la mayoría de las veces mucho más que el precio, ¿vale? Es decir, todo lo que tiene que ver con el trato directo, que tiene que ver con el explicarle, con la comunicación, con el quitarle la angustia que tiene el cliente en ese momento que viene a la clínica porque su mascota está enferma o no está enferma, viene porque hay que hacerle una revisión, pero entonces lo que quiere oír es cómo está su mascota, porque no es su mascota, es un niño, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con esto es mucho más importante que las redes sociales, que las campañas, que las ofertas, que toda esta mandanga que nosotros nos montamos en la cabeza. Que no es que está mal, de hecho está bien, ¿vale? O sea, el marketing clásico es necesario, o sea, es válido, es necesario, pero lo que tenemos que ser conscientes es de que... Uy, vaya atasco que hay aquí. Lo que tenemos que ser conscientes es de que no es lo más importante. Es decir, si nosotros lo que queremos es influir en la satisfacción del cliente, lo que tenemos que invertir es en formación de nuestra gente para saber qué trato le va a dar dentro de la consulta. Esto es mucho más influyente que tener un posicionamiento muy grande en Instagram, ¿vale? Entonces, lo primero que nos comunica es esto, todas las cosas que son importantes aquí. Lo segundo que nos comunica es que, oye, no son lo mismo unas clínicas que otras, ¿vale? Cada clínica tiene su tipología de cliente, o ha ido escogiendo su tipología de cliente. Y tercero, es muy importante lo que no nos dice. Lo que no nos dice, no nos está diciendo que las redes sociales, que las ofertas, que las campañas sean lo fundamental, porque no lo son, ¿vale? Y, sobre todo, lo que nos dice es que en la mayoría de los casos, el dinero, el coste, no es lo más importante, ni siquiera está entre lo más importante. Es más, en bastantes casos estaba al final del todo. Y esto no es la percepción que nosotros tenemos, pero es la realidad. Porque hay un tema que es el sesgo negativo, ¿no? Es decir, que cuando nosotros tenemos 100 clientes que pasan delante de nosotros y se quejan 2, nosotros nos quedamos con la queja de los 2, no nos quedamos con los otros 98 que están contentos. Esto es normal. Se llama sesgo negativo y es algo que tenemos los seres humanos de una manera natural, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esto? Pues lo importante es que, oye, vamos a pensar un poco y vamos a llegar a las conclusiones normales y lógicas. ¿Y qué es lo que nos dice el sentido común? Hombre, pues que si el cliente viene a nosotros porque lo importante es su mascota, porque para él es un niño o para ella es su niña, pues resulta que lo normal sea que agradezca mucho todo lo que es la comunicación, todo lo que es el explicarle, todo lo que es esa cercanía emocional que él necesita, ya que es una cercanía emocional en base a la cual se hace la relación con su mascota, ¿vale? Entonces, es lógico que sea así. Otra cosa lógica también, vamos a pensar que, bueno, pues en ese tipo de gente, la comunicación o con ese tipo de relación con la mascota, que es la que me está influyendo en todo, la comunicación que yo le puedo hacer vía redes sociales y tal, pues hombre, es importante como un sistema de... Uy, perdonadme porque ahora me viene el sol de cara y voy a ponerme las gafas aunque estén sucias. Es importante como un sistema de captación. Pues hombre, pues claro, porque siempre hay que captar clientes, ¿vale? Pero nuestro principal problema no es captar clientes, ya lo vimos. Nuestro principal problema es que estén satisfechos y por lo tanto retenerlos. Con lo cual, realmente
o sea, todos esos esfuerzos que estamos haciendo, que principalmente son de captación, pues está bien, y claro que hay que seguir haciéndolos, pero no es lo principal, como es lógico. Y lo tercero, pues entender que es que el dinero pues puede ser muy importante para cierta tipología de cliente, y yo no digo que no. El otro día me encontré un señor comiendo, que salimos juntos del restaurante, era un restaurante de negocios, y salimos juntos del restaurante e íbamos juntos al mismo parking. Y el señor, cuando supo que era veterinario, allí me estuvo dando la paliza hablando de sus mascotas, ¿vale? Y me estuvo hablando de lo caro que eran los veterinarios. Pues claro que ese no es un perfil bueno, pues porque en todo momento me estuvo diciendo lo que le había costado, no sé qué, y que el otro tal. Sí, pero no. Es que ese a lo mejor no es el cliente bueno que nosotros tenemos que tener. Entonces tenemos que tener esa señora o ese señor que su gato, su perrito, es su hijo o su hija. Ese es el que nosotros, ese es para el que debemos de trabajar y proyectar todo. Otra cosa es que después, obviamente, no le vamos a decir que no a ninguno y vamos a tratar a todos los clientes que entren por la puerta y les vamos a tratar bien, pero aquel que tiene que definir lo que yo soy, las necesidades que yo me tengo que poner a cubrir, es la de ese tipo de cliente, que es un cliente objetivo, mucho mejor que el que está todo el día retrolando y quejándose por el dinero, ¿vale? Porque este señor que se estaba quejando por el dinero, que era un comercial, llevaba un montón de pasta encima en ropa y llevaba un coche, no te quiero contar el coche que llevaba, ¿sabes? Sin embargo, tenía su mascota que le tenía que haber hecho una operación por no sé qué lío le había pasado y la operación le había salido a 200 euros y le parecía carísima. Y dices, macho, y se le había muerto una mascota y le había costado, no sé, eran 300 y pico euros y le parecía carísima. Entonces yo le miré y le dije, ¿cuánto te costó que se muriera algún pariente tuyo? Y entonces dijo, hombre, se ha muerto mi madre hace unos años. Digo, ¿y cuánto te costó? Y el hombre se cayó, ¿no? Porque se me quedó así como, coño, pues. Entonces, este señor no tenía falta de dinero, por el coche que tiene, por la ropa que lleva, pero tiene una relación con su mascota pues muy determinada, pues está muy bien y tiene todo el derecho del mundo, pero ese cliente a mí no me puede influir o definir la estrategia y lo que yo tengo que hacer con mi clínica. ¿Qué tengo que hacer en mi clínica? Orientarla a ese tipo de cliente que es el que a mí me interesa, porque además este estudio lo que nos está diciendo es que no todas las clínicas son iguales, lo cual, ¿qué significa? Que cada clínica escoge el tipo de cliente que quiere, ¿vale? Porque la realidad es que hay de todos los tipos de clientes por todos los lados. Lo único que hacemos nosotros es que vamos escogiendo un tipo de cliente según cómo nos comportamos y según cómo nos posicionamos. Entonces, ¿qué tipo de cliente nos interesa escoger? El bueno. Aquel para el que su mascota es su niño. Aquel que lo que quiere ante todo es el cuidado. ¿Qué pasa? Que ese cliente es un cliente exigente y es un cliente que quema, ¿vale? Es un cliente que efectivamente además es exigente y efectivamente quema, ¿eh? O sea, el burnout no es una moda que hay ahora, no es una realidad de las clínicas, además muy importante y que hay que atajar. Y que hay que atajar no solo porque sea un problema que haya en las clínicas y este problema es malo para los veterinarios y para mis recepcionistas y ATVs, y si se me queman mucho se me van a ir, entonces es un problema económico para mí, que también, ¿vale? Sino porque principalmente, si mis clientes están a gusto, principalmente, si mi equipo está a gusto, si mi equipo se relaciona o sabe relacionarse sin llegar a quemarse con ese tipo de cliente, lo que va es a darle una mayor calidad de relación. Y esa mayor calidad de relación es la que influye directamente en la satisfacción, y la satisfacción influye directamente en la economía de mi negocio. Es decir, todo el tema del burnout y todo esto no solo es importante por un tema de cuidar a mi equipo, sino que también es importante porque es una manera de cuidar a mi cliente y por lo tanto cuidar la economía de mi empresa, ¿vale? Digo esto para que cuando todo esto, porque es un tema del que cada vez se va a hablar más, cada vez además se va a traducir en un coste, en acciones que tiene y además va a tener que pagar la empresa, ¿vale? Y por lo tanto lo vamos a ver como, y ahora encima hay que hacer esto, y ahora esto, claro, porque si no lo hago se me van los veterinarios, pero tal, no, piénsalo al revés, piensa que es una herramienta estupenda
para hacer que no solo tus veterinarios no se vayan, sino que tus veterinarios facturen más. Ahí está la clave, ¿vale? ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver todo con este estudio, porque este estudio en el fondo lo que nos está diciendo es esto. El cliente, ¿qué necesita? Necesita relación, necesita que le expliquen las cosas, necesita que le quiten ese desasosiego que tiene encima, debido al cual no puede trabajar bien. Y ese desasosiego, eso tal, como se le quita, es mediante cariño, estar al lado, explicar, comunicación, es decir, todos los temas que tienen que ver con relación directa con el cliente. Y esta relación directa, hay un sitio donde es el máximo, el sumum, es el momento mágico máximo, ¿vale? Por eso le llamamos el momento mágico a esta relación con el cliente, porque es el momento que hace que las clínicas funcionen o no. Y ese momento mágico es la consulta. Sí, es verdad que la gente de recepción es la primera, que es la que recibe al cliente y es la última que ve al cliente. Pero joder, qué pobre es esto, ¿no? O sea, yo soy el veterinario, soy un puñetero friki, vivo de espaldas a mi cliente, soy un poco Asperger, ¿vale? Y como me dedico a maltratar al que tengo delante, menos mal que tengo a alguien bueno ahí en la recepción que lo atiende amablemente y lo despide amablemente, coño. Claro que es necesario tener a alguien que lo atienda amablemente y lo despida amablemente, pero lo ideal sería que en el centro del bocadillo, donde está la carne, donde está lo realmente importante del bocadillo, ¿vale?, que es la consulta veterinaria, también tengamos un trato exquisito con él. Y lo sepamos llevar. Y sí, es verdad que el cliente quema, y sí, es verdad que el cliente es complicado, y sí, es verdad que esto agota, nos agota, sí, es verdad, es cierto, ¿vale? Por eso existe el burnout. Y cada vez, mientras más emotivo sea el cliente, no todos los clientes, pero cierta tipología de clientes, es fácil que te queme más. Y por eso nosotros necesitamos herramientas para aprender a gestionar eso, ¿vale? A gestionar el desquemarnos. Porque se puede hacer. Es más, yo os digo, no solo lo debemos hacer para que la gente no viva infeliz, que es muy importante, obviamente, que nuestra gente no esté ahí quemada y esté angustiada y demás. No solo es importante para que la gente no se nos vaya a los veterinarios, sino que toda la inversión que hagamos ahí, ¿vale?, toda la calidad que le demos a la relación personal con ese cliente se va a traducir directamente en facturación. Y mirad, hablándoos de las últimas cosas, tengo una clienta y amiga que es muy buena en la comunicación por Instagram, ¿vale? Incluso ahora se ha metido al tema del TikTok. Es muy buena. Y tiene una clínica que funciona muy bien. Típica clínica, 3 veterinarios, funciona muy bien, van como un cañón. Tiene muchos clientes nuevos, sobre todo fideliza muy bien al cliente que tiene muy buenos números, tiene muy buen resultado económico. Está muy contenta. ¿Es por las redes? Es que, claro, Pepita, no vamos a decir su nombre, es que es muy buena comunicando, es que atiende muy bien al cliente, es que, claro, tú fíjate, fíjate qué vídeos tiene, fíjate qué cosas, ¿vale? Entonces, todo el mundo dice, claro, es que hay que estar en Instagram, es que hay que estar en TikTok. Pepita, que está tan bien, está. Bueno, pues tengo también otra compañera, también cliente, que es muy buena comunicando, ¿vale? De hecho, es una cierta estrellita en el mundo de Instagram y lo hace muy bien, realmente. Y no funciona su clínica. No funciona. Económicamente no va, no chuta. Está arruinada, pero no acaba de funcionar. No acaba de fidelizar bien al cliente, no acaba de tal, la facturación por veterinario no acaba de subir. ¿Y esto al final en qué se traduce? Pues en que bueno, pues el negocio no tiene los beneficios que tiene que tener y no funciona con la holgura que tiene que funcionar y no puede pagar lo que quisiera pagar a sus veterinarios y al final esto le da problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si funcionan las redes, ¿por qué no funciona la clínica? Pues porque a lo mejor que funcione o no funcione en la clínica no tiene nada. Las redes influyen, pero no son lo más importante. Tengo, por otro lado, bastantes clientas, digo, por poner esta tipología, ¿vale? Chica joven, clínica 3, 2 y medio veterinarios, con muchas ganas, con una gran capacidad de comunicación, con mucha empatía con el cliente, ver el perfil, ¿vale?
Y tengo otras muchas que es que directamente no hacen casi nada en redes y funcionan perfectamente. Y otras que no hacen nada y no funcionan, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que lo que nos dice es que más que importante, es más importante el momento mágico, la relación directa con el cliente, que la última moda que tengamos de comunicación. Por muy guay que sean los vídeos en TikTok, o muy guay que sea el Instagram, o mucho que le guste a la gente andar viendo vídeos de gatos, ¿vale? Claro que a la gente le gusta andar viendo vídeos de gatos, y claro que es importante estar ahí. Es mucho mejor estar ahí que no estar, porque sobre todo lo que nos va a hacer es abrir nuestro negocio. Pero si luego cuando la gente venga no les tratamos como esperan, todo se muere, todo se acaba, porque el momento mágico es ese momento en el que estamos directamente con el cliente. Espero que os haya servido. Un saludo.